Las manos de la trabajadora del refugio temblaban mientras entregaba el papeleo. Este es Max, nuestro residente más peligroso. Ha atacado a 3 cuidadores. Y lo hemos marcado como no adoptable. Emilia observaba la intensa mirada del pastor alemán desde detrás de la jaula. A pesar de las advertencias, a pesar de su reputación, algo en esos ojos feroces la llamaba. Esa noche, mientras abría la puerta de su casa, el profundo gruñido de Max resonó en su hogar. Lo que sucedió después dejó a todo el pueblo sin palabras. En cada pequeño pueblo de Estados Unidos, hay historias que nos recuerdan el poder transformador del amor y las segundas oportunidades. Pero en esta tranquila comunidad, tras las paredes de una protectora de animales común y corriente, estaba a punto de desarrollarse una historia extraordinaria, una que desafiaría todo lo que la gente creía saber sobre la redención. La protectora de animales del condado de Morton era como muchas otras. Filas de perreras llenas de caras esperanzadas, el aire vibrante con ladridos y el ocasional ladrido feliz de un perro que conoce a su nueva familia. Pero en la última perrera, lejos de todas las demás, había un perro que hacía que incluso los cuidadores más experimentados se detuvieran. Su nombre era Max, un pastor alemán con ojos que parecían cargar con el peso del mundo. A diferencia de los otros perros que ladraban y movían la cola cuando los visitantes pasaban, Max simplemente observaba, silencioso e inmóvil. Su mirada seguía cada movimiento con una intensidad que hacía que la gente se apresurara a pasar por su perrera. «Lleva aquí más tiempo que cualquier otro perro», susurraban los trabajadores de la protectora entre ellos. «Ha atacado a 3 cuidadores. Incluso los entrenadores profesionales ya no quieren trabajar con él». Los brillantes letreros rojos de precaución pegados en su perrera solo contaban una parte de la historia. Max se había ganado una reputación que parecía imposible de quitar. Peligroso, agresivo, irrecuperable. Los meses se convirtieron en años, y mientras otros perros iban y venían, Max permanecía. El personal de la protectora casi había perdido la esperanza de encontrarle un hogar. ¿Quién querría asumir semejante riesgo? ¿Quién miraría más allá de esas señales de advertencia y vería algo que vale la pena salvar? La respuesta llegó una tarde de martes cualquiera, cuando Emilia Parker cruzó las puertas de la protectora. No buscaba un reto ni un proyecto, simplemente quería adoptar un perro. Mientras caminaba por la larga fila de perreras, parándose a saludar cada cara ansiosa, algo llamó su atención al final del pasillo. Allí, en las sombras de la última perrera, estaba Max. Mientras otros perros saltaban y ladraban para llamar la atención, él permanecía completamente quieto, con sus ojos color ámbar fijos en Emilia con una intensidad que la detuvo en seco. Donde otros veían peligro, Emilia vio algo diferente, algo que hizo que su corazón se oprimiera con reconocimiento. La trabajadora de la protectora que la había estado guiando se dio cuenta de dónde se había posado la atención de Emilia. «Ay, ese es Max», dijo bajando la voz a casi un susurro. No está disponible para adopción». Pero Emilia no podía apartar la mirada de esos ojos. «¿Por qué no?», preguntó, sin dejar de mirar a Max, que no se había movido ni un músculo, pero seguía mirándola fijamente con esa mirada inquebrantable. La trabajadora de la protectora se movió incómoda. «Es peligroso. Hemos tenido varios incidentes. Ha atacado a 3 de nuestros cuidadores, e incluso entrenadores profesionales se han dado por vencidos con él. Lo mantenemos aquí porque, bueno, la alternativa». Pero Emilia ya no escuchaba. Algo en la mirada fija de Max le hablaba de una manera que no podía explicar. Donde otros veían agresividad, ella veía dolor. Donde otros veían peligro, ella veía miedo. El personal de la protectora intentó todo para disuadirla. Le mostraron los informes de incidentes, le explicaron los problemas de responsabilidad, le presentaron otros perros que serían más adecuados. Pero Emilia ya había tomado una decisión. Después de una semana de visitas persistentes y largas conversaciones, firmó los papeles de adopción, con mano firme incluso mientras la trabajadora de la protectora temblaba al entregárselos. Esa tarde, mientras Emily abría la puerta de su casa con Max sujeto a una correa resistente, se preguntó si estaría cometiendo un terrible error. El profundo gruñido del pastor alemán resonó por toda la casa vacía mientras él asimilaba su nuevo entorno, con el cuerpo rígido por la tensión. Los primeros días fueron una delicada danza de distancia y precaución. Max reclamó un rincón del salón como su territorio,
y sus gruñidos advertían a Emily cada vez que se acercaba demasiado. Ella colocaba sus cuencos de comida y agua a una distancia prudencial, con cuidado de darle el espacio que él parecía necesitar desesperadamente. Por la noche, lo oía caminar de un lado a otro, con las uñas resonando contra el suelo de madera. A veces, en la oscuridad, podía vislumbrar sus ojos reflejando la luz de la luna, siempre observando, siempre alerta, como si esperara que ocurriera algo terrible. Emily intentó todo lo que se le ocurrió. Compró las mejores golosinas, los juguetes más resistentes, leyó todos los libros de adiestramiento que pudo encontrar. Pero Max seguía siendo inalcanzable, atrapado tras los muros construidos por años de trauma y miedo. No aceptaba golosinas de su mano, no respondía a su voz, ni siquiera reconocía su presencia, a menos que fuera con un gruñido de advertencia. Pasaron las semanas, y aunque los gruñidos constantes habían disminuido, no parecían estar más cerca de un verdadero avance. Emily empezó a dudar de sí misma. Tal vez los trabajadores del refugio tenían razón. Tal vez algunos perros estaban demasiado dañados, demasiado perdidos para ser ayudados. Una mañana particularmente difícil, después de que Max se pasara toda la noche dando vueltas y gruñendo a las sombras, Emily tomó una decisión. Volvería al refugio, no para renunciar a Max, sino para entenderlo mejor. Tenía que haber algo más en su historia, algo que la ayudara a llegar a él. Lo que supo ese día en el refugio le rompió el corazón en 1000 pedazos. El anterior dueño de Max había sido un delincuente de poca monta que utilizaba perros en sus actividades ilegales. Max había sido mantenido encadenado al aire libre, expuesto a todas las inclemencias del tiempo. Cuando no era lo suficientemente agresivo para el gusto de su dueño, lo dejaban morir de hambre. La gota que colmó el vaso llegó cuando las autoridades lo encontraron abandonado, todavía encadenado, después de que su dueño huyera de la policía. Lo habían dejado allí durante días sin comida ni agua. De pie en el aparcamiento del refugio, Emily sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. Las piezas finalmente encajaban. La desconfianza de Max, su constante vigilancia, su incapacidad para aceptar la amabilidad. Nunca antes la había conocido. Se quedó sentada en el coche un buen rato, dándole vueltas a qué hacer. Lo fácil sería admitir la derrota, llevar a Max de vuelta a la protectora y aceptar que algunos daños no se pueden reparar. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba esos ojos, ojos que no solo reflejaban miedo y agresividad, sino también un anhelo desesperado por algo más. Esa tarde, Emily enfocó las cosas de manera diferente. En lugar de intentar entrenar a Max o corregirlo, simplemente se sentó en el suelo cerca de su rincón, leyendo un libro. No lo miraba, no intentaba interactuar con él. Simplemente estaba presente en su espacio, haciéndole saber que ya no estaba solo. Pasaron días de esta manera. Emily se sentaba, leía, a veces hablaba en voz baja sobre su día, sin exigirle nada a Max. Poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. La distancia entre ellos en la habitación se redujo. Los gruñidos se volvieron menos frecuentes. A veces lo pillaba mirándola con algo que parecía casi curiosidad. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Emily estaba sentada en su lugar habitual, agotada después de un largo día de trabajo, cuando sintió algo diferente en el aire. Max había salido de su rincón y se acercaba a ella, lenta y cautelosamente. Con el corazón latiéndole con fuerza, Emily permaneció completamente quieta, sin apenas atreverse a respirar. Por primera vez, desde que lo había traído a casa, no hubo gruñidos, ni signos de agresividad, solo pasos cuidadosos y tentativos hacia adelante. Max se detuvo a unos pocos pasos de ella, sus ojos sosteniendo la mirada de Emily, con la misma intensidad que había visto por primera vez en la protectora. Pero ahora, de cerca, podía ver algo más en esos ojos. Una pregunta, una posibilidad. Pareció que se quedaron así durante horas, aunque probablemente solo fueron minutos. Entonces, en un momento que Emily nunca olvidaría, Max bajó la cabeza y dio un paso más hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su aliento en la mano. Pero su viaje estaba lejos de terminar. Justo cuando empezaban a progresar, un incidente en el patio trasero amenazó con deshacer todo lo que habían construido. Un coche petardeó cerca, y la reacción de Max fue inmediata e intensa. En segundos, se transformó de nuevo en el perro peligroso del que todos le habían advertido, lanzándose y ladrando con una ferocidad que le recordó a Emily lo profundas que eran sus cicatrices. Sin embargo, esta vez,
En lugar de sentir miedo o decepción, Emily sintió algo diferente: comprensión. La reacción de Max no se debía a que fuera peligroso, sino a que estaba aterrorizado. Su agresividad no era una elección. Era la única forma que había aprendido para protegerse en un mundo que no le había mostrado más que crueldad. El verdadero avance llegó una tranquila tarde de domingo, varios meses después de que Max llegara a casa. Emily estaba sentada en el jardín, disfrutando del cálido sol, cuando Max se le acercó. Esta vez, no hubo dudas en sus pasos. Caminó directamente hacia ella y por primera vez, apoyó su cuerpo contra su pierna. Con lágrimas en los ojos, Emily levantó lentamente la mano. Max se estremeció ligeramente, pero no se apartó. Cuando sus dedos finalmente tocaron su pelaje, dejó escapar un profundo suspiro, y se apoyó aún más en su tacto. No fue una transformación dramática, ni una cura milagrosa. Max siempre llevaría las cicatrices de su pasado. Pero en ese simple momento de conexión, tanto Emily como Max encontraron lo que habían estado buscando: confianza. Hoy en día, Max todavía tiene sus momentos de miedo e incertidumbre. Los ruidos fuertes todavía pueden desencadenar su ansiedad, y sigue desconfiando de los extraños. Pero ya no es el perro peligroso de la protectora. En la casa de Emily, ha encontrado seguridad, paciencia y amor incondicional. Las cosas que todo ser vivo necesita para sanar. Su historia se ha convertido en una especie de leyenda en su pequeño pueblo. El perro peligroso y la mujer que se negó a renunciar a él. Pero Emily sabe que la verdad es a la vez más simple y más compleja que eso. No es una historia sobre domar a un animal peligroso o realizar un milagro. Se trata de comprender que, a veces, el comportamiento más agresivo proviene del dolor más profundo, y que la curación no se produce de la noche a la mañana, sino en pequeños momentos de confianza, día a día. Mientras Emily observa a Max durmiendo plácidamente en su lugar favorito junto a la ventana, piensa en aquel primer día en la protectora, en todas las personas que le advirtieron que se alejara, en lo cerca que estuvo de rendirse. Piensa en lo fácil que es etiquetar algo como peligroso, simplemente porque no entendemos su dolor, y piensa en cuánto nos perdemos cuando no miramos más allá de esas etiquetas para ver el corazón que hay debajo. Max levanta la cabeza y la mira a los ojos, con los ojos ahora suaves de confianza y satisfacción. No es el mismo perro que gruñía desde el rincón hace meses, al igual que Emily no es la misma persona que temblaba al firmar esos papeles de adopción. Se han cambiado el uno al otro de maneras que ninguno podría haber imaginado, demostrando que a veces los mayores riesgos traen las mayores recompensas, y que el amor, la paciencia y la comprensión pueden curar incluso las heridas más profundas.